Hola a todos. El día de hoy vamos a aprender a utilizar funciones con la Vue. A veces tenemos la necesidad de programar algunas funciones un poco más complicadas. Para el día de hoy vamos a ver un ejemplo utilizando un termistor. Como recordarán, un termistor se puede utilizar como sensor de temperatura en diferentes configuraciones. Una de ellas es como un divisor de tensión, donde colocamos el termistor, colocamos una resistencia conocida y obtenemos un divisor de voltaje. Dicho voltaje lo podemos leer con un ADC. A través de este valor de ADC y mediante esta función que habíamos determinado en algunos videos pasados, podríamos calcular el valor de la resistencia ante variaciones en temperatura. Recuerden, variación en temperatura varía la resistencia. Podemos conocer esa resistencia si tenemos el valor del ADC y conocemos el valor de esta resistencia mediante esta función. A partir del valor de la resistencia podemos obtener el valor de la temperatura utilizando esta ecuación que tenemos acá. Si a partir de acá despejamos el valor de la temperatura y conociendo el valor de esa resistencia, estos son constantes, podemos obtener el valor entonces de la temperatura. A ver, por acá tenemos esa fórmula. Despejando de aquí la temperatura, obtenemos esta expresión y entonces hay que implementar esto en la Vue. De hecho, déjenme pasar la función para tenerla como referencia. A partir de aquí tendríamos temperatura y a partir de esta función tendríamos el valor de la resistencia. Entonces son las dos funciones que hay que implementar. Generalmente en la Vue podemos usar este tipo de bloques que son para hacer operaciones, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, etcétera, raíces cuadradas, pero para realizar cálculos un poco más complicados como estos o logaritmos, tal vez no es lo más óptimo y lo mejor sería incluir funciones. Voy a hacer un programa para leer dos termistores a la vez, ya que tengo un sistema donde ya conecté dos termistores que pueden ver acá. Estos dos cables son de dos termistores que están conectados acá, los cuales están dentro de un depósito de agua que voy a calentar con una resistencia. Aquí están los termistores, son dos termistores y aquí está otro más. Voy a leer uno de estos y el que está acá. El Arduino ya está conectado a la computadora, por eso se ve ahí iluminado. Entonces es lo que vamos a hacer y vamos a ver cómo funciona. Primero que nada, vamos a conectar o abrir la comunicación con Arduino, lo que ya sabemos. Cerramos la comunicación con Arduino. Y vamos a leer dos canales de el convertidor analógico digital. Ok, vamos a alinear todos. Y vamos a conectar el links resource, que siempre debe estar conectado. Y el error. Arremarlo un poco hacia allá. Aquí le vamos a conectar el controlador del puerto serial. Y de una vez le vamos a poner, yo tengo conectado ese Arduino en el puerto 4. De una vez lo dejamos conectado. Y vamos a meter el while de una vez. Ok. Ahí lo tenemos.
Muy bien. Ahora aquí le vamos a decir qué puerto vamos a leer. Tengo conectados los transmistores en el pin 0 y en el pin 1. Entonces le vamos a poner esos dos. Este tipo de módulos, recordemos que nos entrega un voltaje, pero también tiene la opción de darnos el valor de ADC directamente si le colocamos aquí un número, dice Analog Reference Override. Y si le colocamos aquí un número, de hecho el número de 2 a la n-1 nos va a entregar ADC, el valor del ADC en lugar de voltaje, es decir, va a anular la conversión a voltaje. Entonces le vamos a colocar aquí, como es un ADC de 10 bits el que tiene Arduino, le vamos a colocar 1023 como constante en ambos lados. Y después vamos a colocarle aquí un indicador para que nos muestre el valor del ADC 1, le vamos a poner, y aquí el ADC 2. Indicator ADC 2. Ok. Ya tenemos los valores del ADC. Ahora vamos a implementar esta función. Primero que nos convierta el valor del ADC a una resistencia. Entonces, nos vamos aquí en estructuras y encontramos la de Formula Node. Un nodo donde podemos crear una fórmula. Y vamos a crearle dos entradas acá. Con el botón derecho sobre la línea le ponemos añadir input, add input, y le vamos a poner ADC1, que es lo que va a entrar ahí. Y un poquito más lejos, otra, le puse output. Vamos a ponerle add input, ADC2, y de una vez lo vamos a conectar. Esta va acá y este va a ir acá. Tenemos las entradas de los ADCs y vamos a tener dos salidas entonces. Le vamos a poner por acá add output y que se llame resistencia de termistor 1. Y le vamos a poner otro output, resistencia de termistor 2. Ahora solo necesitamos colocar las fórmulas. Vamos a llamarle que RTH1, que es justamente como llamamos esta, va a ser igual al valor de R que tenemos aquí, que en este caso es 10.000, es lo que puse en mi circuito. Va a estar dividiendo a, vamos a colocar entre paréntesis todo este argumento. Voy a colocar otro paréntesis, y 2 a la n-1 son 1023 dividido entre el valor del ADC, ADC1, que es lo que colocamos aquí como entrada. Todo eso le vamos a restar 1. Y tenemos el valor de la resistencia. Le ponemos punto y coma. Y listo. Y repetimos lo mismo, pero ahora para la resistencia 2. Ahí lo tenemos. Voy a hacer un poco más pequeño esto, para que no nos ocupe tanto espacio. Ok. Tenemos ya estos valores entonces. Ahora vamos a implementar esta otra fórmula nuevamente. Nos vamos aquí en estructuras, nodo de fórmula, creamos otra y ahora vamos a necesitar aquí dos entradas. Añadimos input y el input es el RTH1, que es lo que va a estar entrando aquí, y otro RTH1, input RTH1. Listo. Vamos a tener dos salidas. Las voy a colocar, voy a hacer esto un poco más pequeño. Vamos a colocarlas aquí abajo. Ponemos AC output, no, ahora vamos a poner temperatura 1 y otro output, temperatura 2. Ahí vamos a estar obteniendo las temperaturas. Tiene aquí un valor de beta, podemos ponerlo como constante dentro de la función o podemos ponerlo como una entrada que también podemos estar cambiando. Si colocamos otro tipo de transistor,
simplemente cambiamos el valor de esa constante. En el caso de los termistores que tengo es 3950 el valor de ese beta. Este valor es de 25 grados y este es de 10 kilos. Esas las voy a colocar dentro. Entonces le ponemos temperatura 1, va a ser igual. Vamos a poner este término primero. 1 sobre la temperatura de referencia, que es 25 grados, pero recuerden que hay que ponerla en grados Kelvin, entonces le vamos a sumar el 273.15 para convertirla a grados Kelvin. Ya tengo esta parte, le vamos a sumar esto, que sería 1 entre beta, beta ya lo definimos acá, esto va a multiplicar al logaritmo natural de el valor de la resistencia del transmistor, que es RTH1, dividido entre el valor de la resistencia de referencia del transmistor a la temperatura de referencia, que en este caso, este transmistor tiene 10 kilos a 25 grados. Eso ya nos da esta expresión, pero hay que sacarle la inversa porque esto está a la inversa, entonces metemos un paréntesis para todo y dividimos todo ese argumento entre, o más bien 1 entre todo ese argumento. Y ya tendríamos la temperatura, pero como usamos grados Kelvin, dado que así lo requiere la fórmula, necesitamos regresar a grados Celsius. Para ello hay que restarle los 273.15 grados. Y le ponemos punto y coma. Esta expresión nos daría el resultado que estábamos buscando acá. Vamos a copiarla para ponerla para la temperatura 2. Temperatura 2 usa lo mismo, usa el mismo beta, pero usa la resistencia 2. Listo. Ya tenemos ahí las dos fórmulas. Aquí ya estaríamos sacando las temperaturas. Vamos a colocarle dos termómetros. Vamos a poner este. Lo vamos a hacer un poco más grande. Así. Y le vamos a poner aquí que llegue solamente hasta 60 grados. Y vamos a copiarlo para tener dos exactamente iguales. Y de una vez le vamos a poner una gráfica, waveform chart, con dos plots, que botón derecho le decimos que no tenga escalado automático y le vamos a poner aquí hasta 60. Aquí también que no tenga una autoescala en X, ahora solo dejamos así. Tenemos los valores del ADC, vamos a sacar los valores de las resistencias del termistor y entonces primero conectamos aquí salidas con entradas y le vamos a conectar también unos indicadores. Vamos a poner numeric indicator. Este va a ser el RTH1 para saber qué resistencia tiene el termistor 1 y RTH2 para la resistencia del termistor 2. Y estos ya los tenemos por acá, vamos a conectarlos. Vemos esto. Aquí tenemos el RTH2 y el RTH1. Conectamos. Ok, están conectados. Conectamos las salidas de los termómetros. Y tenemos el waveform chart por acá. Para conectar necesitamos convertir, van a entrar dos cables aquí, pero solo tiene uno, entonces vamos en Clusters Class y vamos a ponerle un bundle que nos junte dos señales en una sola para poderla meter acá. Vamos a conectar el termómetro 1 primero, que sería esto, y el termómetro 2, que sería esto. Y la salida ya la conectamos al waveform chart, listo. Ahora vamos a colocarle un botón de paro. Vamos a ponerlo por aquí, en
booleanos en start button. Lo hacemos un poco más grande. Y donde quedó por acá, aquí está. Vamos a colocar aquí. Y vamos a decirle al programa que se detenga si presionan el stop button o si tenemos un error de comunicación. En cualquier caso, que detenga el while. Ok, ya está en el puerto 4, ya tenemos todo esto conectado, los valores de ADC y de resistencia, que vamos a poner un poco más abajo. Y vamos a correr el programa. Déjenme mostrarles aquí el circuito. Estas ya las voy a quitar. Bueno, mejor que se quede. Vamos a hacer este un poco más pequeño para que nos permita ver la cámara. Ok, entonces aquí dice que tengo un error todavía. Nos vamos a la lista de errores. Dice que las fórmulas contienen terminales que no se han conectado. Vemos cuáles son los que no se han conectado. Aparece uno. Termómetro. Aquí vamos a verlo con más detalle porque parámetros duplicados RTH1. Es cierto, aquí debería de ser RTH2. Y listo, ese fue el error. Ya está listo para correr. Ya está en puerto 4. Le ponemos que corra. Vemos qué pasa aquí en el Arduino. Está mandando un error en comunicación. Le suele pasar eso. Vamos a volver a correrlo. Y listo, ya tenemos aquí las señales. Ambos están más o menos a 20 grados. Ahorita y la temperatura me marca 20 grados. Voy a calentar, voy a encender la resistencia. Para ello, aquí tengo un transformador, una fuente de voltaje que tiene ahí su circuito puente, etcétera. Y esta tarjeta que está aquí se encarga de controlar la resistencia. Entonces voy a conectar el circuito. Se prende la tarjeta de control de la resistencia. Y ustedes no lo escuchan, pero ya está calentando. Vamos a ver que pronto en uno de estos se va a empezar a elevar la temperatura. Es en este. Fíjense cómo se empieza a elevar el valor de la temperatura. Entonces todo está funcionando bien. Le voy a colocar aquí que sea autoescala para que se vea más claro el cambio. Llevamos más o menos en 30 y tantos grados. Ok, lo voy a desconectar. Y eso es todo. Entonces de esta manera es como colocamos funciones para leer sensores y adecuar su lectura al valor que queramos. En este caso fue en grados. Muy bien, pues hasta la próxima.